Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los apóstoles tuvieron una revelación sobre Jesucristo mucho más profunda, mucho más allá, en el momento que Él se fue al cielo, que en esos 3 años y medio. Incluso el apóstol Pedro, un día, cuando estaba orando, nos dice la Biblia en la carta de los Hechos 9, carta de los Hechos 10, que él estaba orando en un lugar, se subió al tejado a orar, tuvo hambre, mientras le estaban haciendo de comer, vio como un lienzo del cielo, fue bajado, vio animales que para un judío era impensable de tocar o de comer, y oyó una voz que dijo, levántate, mata y come. Y él dijo, no, jamás haré eso. Y esa voz de nuevo dijo, lo que yo he purificado, lo que yo he santificado, tú no le llames impuro. Eso sucedió 3 veces. Es interesante que dice la Biblia que Pedro tuvo una éxtasis. Hoy hay gente que toma tabletas para tener una éxtasis, o toma cocaína para tener una éxtasis. Pero hay una éxtasis en el espíritu. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual nos rodea. El mundo espiritual es eterno. Todo lo que se toca, todo lo que se ve, en el momento que algo es visible o tangible, entonces empieza un reloj de caducidad. Mientras algo está eterno en el espíritu, no le pasa nada. El problema es cuando algo del mundo invisible es transportado al mundo visible. Porque el apóstol Pablo tiene razón. Todo lo que es invisible es eterno. Todo lo que es visible es temporal. Y en el momento que nosotros, sea por oración, sea por una promesa de Dios, todo lo invisible, como dice Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales. Nuestra vida de oración es tocar a la puerta de los lugares celestiales que contienen todo lo que necesitamos. Uno vive en el mundo, pero cuando ora, abre los cielos. Uno vive en el mundo, en la tierra, pero cuando alza su esperanza, su fe, su expectativa, sus ojos hacia los cielos, entonces del mundo espiritual, invisible, algo viene al mundo visible, de repente es tangible
pero en el momento que es tangible, también tiene un tiempo de caducidad. Nosotros, cristianos, vivimos en esta tierra, pero estamos conectados con el cielo. Solo hay una posibilidad de estar conectado con el cielo, y es a través de aquel que nos contó y dijo: veréis al Hijo del Hombre exaltado como la serpiente hizo Moisés allí en el desierto, y veréis al Hijo de Dios, veréis la escalera como los ángeles suben y bajan, y dice en griego, sobre el Hijo de Dios. Ahí comprendemos que la escalera, esa escalera celestial que vio Jacob, en aquel lugar donde luego le llama Bet-El, Bet, casa, El, Elohim, Dios, nosotros le llamamos hoy Betel. En aquel lugar se dio cuenta Bet-El, que allí había una escalera en el espíritu y los ángeles de Dios subían y bajaban. Me da un poco gracia porque, pensando que los ángeles no están sometidos a la gravitación de la tierra, me pregunto por qué necesitan una escalera, pero ese es otro tema. Porque ángeles se mueven en el mundo, en el ámbito espiritual, donde no hay aire, donde no hay gravitación, no hay viento, y donde ellos flotan sobre, vamos a llamar, sobre el aire, sobre la atmósfera espiritual. Jesucristo dijo que Él era esa escalera. Solo hay una escalera que nos lleva al cielo, solo hay un camino que nos lleva al cielo, solo hay una puerta al final de ese camino, solo hay una puerta al final de esa escalera, y esa puerta es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes, querido oyente? Mire, no sé si probablemente usted dice, yo soy agnóstico. ¿De acuerdo? Otros dirán, como esa persona me dijo, gracias a Dios, yo soy ateo. ¿De acuerdo? También bien. Pero querido oyente, mire, le quiero decir de todo corazón, mire, pase lo que pase, mientras usted respire, mientras usted esté en esta tierra, mientras usted viva, incluso en los últimos segundos de su vida, si usted le pide a Jesucristo que le salve, Él lo hará. Y la razón es ese profundo amor que Él nos tiene. Le quiero decir de todo corazón que la puerta al cielo está abierta. Mientras usted viva, ahora le puede negar, ahora puede decir que no, pero quiero pedirle por favor que se acuerde que incluso en el último momento de su vida, si usted dice, Jesucristo, ayúdame, sálvame, perdóname, usted puede contar con el perdón y la salvación de Jesucristo. Para eso tenemos un gran ejemplo en el Evangelio de Lucas. Un hombre cuyas manos también estaban clavadas al madero y los pies también. Estaba condenado a muerte, a una muerte horrible. Pero ese hombre le dijo a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
La razón por que Jesucristo le dijo hoy, tienes que comprender que el hoy solo existe en la tierra. Pero cuando Jesucristo y este hombre en la cruz iban a cerrar los ojos porque habían muerto, ellos entraron en una esfera donde no existe el ayer, el hoy y el mañana. Es el mundo invisible, el mundo espiritual eterno. Y Jesucristo, humanamente, estuvo 3 días y 3 noches, conforme a nuestro reloj y nuestro calendario, estuvo en el Hades. Pero los tiempos en el mundo espiritual funcionan de otra forma. Por eso Jesucristo dijo a ese hombre en la cruz, ¿sabes? Tú y yo ahora estamos clavados a una cruz muriendo. Para ti existe el ayer porque te estás acordando de tu vida. Tú conoces el hoy porque tienes los dolores de los clavos en tus manos y pies. Pero quiero decirte una cosa. Para ti no existe un mañana. La próxima vez que nos veamos, le dijo Jesucristo, será un hoy eterno en el cielo. Ese es el hoy. Hoy es el día de la salvación. Y Jesucristo, 12 horas probablemente antes de decir en la cruz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, mi Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has separado de mí? Es interesante que le dice Dios, no Abba. Pero antes de subir a la cruz, cuando los romanos le metieron los clavos, le dijo, Padre, perdónale. Padre, perdónale. No saben con quién se están metiendo. No saben lo que están haciendo. No saben la importancia de este momento. Padre, Padre, perdónale. Yo te lo pido, perdónale. Y cuando Jesucristo, 12 horas probablemente antes, estuvo allí en aquel lugar, el aposento alto, cuando Judas se había ido para entregar a Jesucristo, porque él sabía que siempre que Jesucristo venía a Jerusalén, él se quedaba en el monte de los olivos. Hay un versículo interesante en Juan capítulo 7. Al final de Juan capítulo 7, es el último versículo, y dice, cada uno se fue a casa. Capítulo 8, versículo 1 empieza así. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Era el lugar favorito de Jesucristo, el monte de los olivos. Ese monte de los olivos, interesantemente, en hebreo, cuando tú pronuncias el nombre monte de los olivos, solo cambiando un acento, una cosa mínima, ese monte de los olivos se llama el monte de la unción. Y cambiando ese acento, se llama monte de la destrucción. Es interesante. La palabra unción y la palabra destrucción es casi la misma palabra, solo un acento. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que cada vez que, como dice Salmo 92, versículo 10, el Señor nos unge con fresco aceite.
una frescura del Espíritu Santo, siempre que viene ese fresco aceite sobre nosotros, las obras del diablo son destruidas, porque la unción del Señor provoca la destrucción de las obras del diablo. Y cuando Jesucristo estaba celebrando allí el Pesaj, entonces dice la Biblia que él en un momento dijo: yo rogaré al Padre y Él os enviará a otro Consolador. Esa palabra otro, en griego hay primordial dos palabras que describen el otro. Uno se llama heteros, que significa otro de otra calidad, otro de otra naturaleza. Pero hay una palabra que describe otro de una forma que en alemán casi no hay palabra. Descubrí, ya en español no lo sé porque no lo manejo muy bien, pero que se llama alos en griego. Y significa otro de la misma calidad. Cuando Jesucristo prometió que iba a venir alguien, era otro de la misma calidad. Y voy a intentar de explicar por qué las palabras de Jesucristo son espíritu y vida, por qué sus palabras contienen todo lo que necesitamos. El ser humano, nosotros hemos tenido, entre comillas, ciertas caídas en nuestro lenguaje. Me explico. Mientras Adán y Eva, en el jardín Edén, confiaban plenamente en lo que el Señor dijo, todo estaba bien. El día que ellos le confiaron y pusieron en duda lo que dijo Dios el Padre, en ese momento el lenguaje humano fue contaminado con algo que no conocíamos, que era duda, que era rebelión, que era pecado. Una segunda caída tuvo el lenguaje cuando en esa famosa torre de Babel, todos hablaban un idioma, pero su intención y su motivación para hablar un idioma no era nada bueno. A lo contrario, su intención era soberbia, arrogancia, altivez. Y la Biblia dice que Dios el Padre provocó los diversos lenguajes, semejante a Pentecostés. Solo que en Babel, o Babel, como se dice en hebreo, esas lenguas provocaron confusión. Pero en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, esas lenguas provocaron unidad y alabanza para Dios. Y ahí de nuevo, hoy en día aproximadamente se piensa que hay más de 7,000 diferentes idiomas, sin contar los dialectos, sin contar los muchos dialectos que hay en África, en la India, que es impresionante. Pero la próxima vez que la lengua fue sanada fue cuando aquel hombre, nacido en Belén, aquel hombre
cuyo padre era el Dios vivo, nació por una virgen, nació en Belén, creció en Nazaret. Y cuando Jesucristo habló, tiene que saber una cosa, querido oyente, Jesucristo nunca exageró, nunca dijo la mitad de la verdad, nunca mintió jamás. Por eso, la lengua, el lenguaje, las palabras de Jesucristo, desde la caída del ser humano del jardín Edén, por primera vez, la lengua de un hombre, su lenguaje, era absolutamente santo. Tan santo que en Juan capítulo 9, una persona ciega, de nacimiento ciego, Jesucristo cogió polvo del suelo y con su saliva echó de su ADN, porque el ADN está también en la saliva, y porque Jesucristo nunca mintió, nunca exageró, nunca dijo cosas falsas. Cuando su saliva cayó al polvo, la pura ADN de la vida en Jesucristo fue mezclada con el polvo, porque ese hombre ciego fue del polvo tomado, y del polvo tuvo que venir la solución. Se lo puso por los ojos y ese hombre pudo ver. ¿Por qué? Porque la boca de Jesucristo, la lengua de Jesucristo, el lenguaje de Jesucristo, nunca pecó. Por eso siempre que tú repites sus palabras en los 4 evangelios, siempre que lees la Biblia y lees las palabras de Jesucristo, quiero que sepa algo, querido oyente, son las únicas palabras puras y perfectas. Hay 2 lenguajes que nunca han pecado. 2. Uno es el lenguaje del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, el hebreo. No, perdona. Ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego antiguo. En todos esos 3 idiomas, Jesucristo fue condenado, acuérdate, en la cruz. La tabla que escribió Poncio Pilatos. Esos 3 lenguajes, cuando dice la gente, no, el hebreo es el único idioma santo. A ver, querido, santo son las palabras del Señor, no un lenguaje. Son las palabras que vienen del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos en aquella última noche, de repente dice, os conviene que yo me vaya. Un momento, ¿cómo que os conviene? Los apóstoles dijeron, un momento, ¿cómo que nos conviene? Cuando tú estabas con nosotros, cuando faltaba pan, multiplicaste el pan. Cuando querías coger un camino más corto, andabas sobre el agua. Cuando querías unir una familia, resucitaste la niña. Cuando querías traer de nuevo gozo a una familia, libraste y sanaste a esos leprosos. Y Jesucristo dijo, espera, os voy a contar una cosa. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Consolador, el Paracletos, no puede venir a vosotros. Porque Él solo puede venir sobre la obra perfecta de la salvación. El Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, vino sobre Sansón y se fue. Vino sobre Gedeón y se fue.
vino sobre Saúl y se fue. Y sobre todos los profetas vino y se fue. Pero había uno, donde Juan Bautista, él preguntó: Señor, ¿quién es el que bautiza en fuego y Espíritu Santo? Dios el Padre le dijo: mira, Juan, tú bautizas en agua, pero detrás de ti vendrá uno. Y cuando tú veas al Espíritu Santo como una paloma venir y descansar sobre esa persona, sin irse de nuevo, sino permanentemente el Espíritu Santo sobre esa persona, ese es el que bautiza en fuego y en Espíritu Santo. Y Juan dijo: y yo doy testimonio que fue así. El Espíritu Santo era una promesa que Dios el Padre nos dio. En el profeta Joel, Jeremías, Ezequiel, él dijo: yo derramaré, y en hebreo no dice de mi espíritu, sino a mi espíritu. El Espíritu Santo es una persona. Y Jesucristo dijo: mira, queridos, os conviene que yo me vaya, porque yo primero solo me puedo ir si la obra es completa, la obra de la salvación. Pero cuando me fuera, y cuando vaya al cielo, os lo voy a enviar. Y ahora oye esto, querido oyente, es impresionante. Cuando Él venga, convencerá al mundo. El Espíritu Santo no condena. El Espíritu Santo convence. Y quiero poner un poco énfasis en esto. El Espíritu Santo convence. Pero Él no convence como estas llamadas de compañías telefónicas que te llaman a una hora imposible y te dan la lata hasta que algunos dicen: vale, voy a cambiar de compañía. Hay gente, no sé cómo se llama en español, que venden, son comerciantes, que le dan a uno tanto la lata, hasta que tú dices: vale, voy a firmar este seguro o voy a firmar por esto. Eso no es convencer, eso es rendirse a la intención de esa persona. Cuando dice Juan capítulo 16, versículo 7, es importante, querido oyente, es tan importante saber una cosa. Si tú eres cristiano, querido oyente, católico, evangélico, bautista, adventista, ortodoxo o de cualquier denominación, querido hermano, querida hermana, con la mano al corazón, ¿de verdad pensabas que tú convences? Vamos ya. Come on. Tú y yo no podemos convencer a personas. La Biblia dice en los Proverbios, interesante, que no intentas de corregir a un cabezón. Luego dice que sí, que lo corrijas. Casi nunca alguien a quien tú quieres corregir cambia. Porque para cambiar, se necesita una gran porción de humildad. A nadie de nosotros nos gusta que nos digan: oye, esto lo estás haciendo mal y tienes que cambiar. Más os voy a contar una cosa. Nunca jamás en público intentes de corregir a uno, porque no lo va a comprender. Porque una persona siempre que está en público se va a defender de lo que tú dices. Hoy por hoy, y lo digo de todo corazón, yo solo confío
cuando el Espíritu Santo convence a una persona. Pero convencer, esa palabra en griego, klejo, esa palabra en griego es tan fuerte, es tan... a ver cómo lo puedo... Sí, sí, ok. Esa palabra elenjo en griego proviene del juicio. Voy a intentarlo explicar. Es una palabra que se usaba en los juicios. Ok. Y convencer significa en griego tener tantas pruebas indudables que todo el juicio, el juez, el fiscal, el abogado, incluso el condenado, se dan cuenta que es verdad. Convencer no es intentar que tú digas, vale, muy bien. No. Cuando el Espíritu Santo te convence, te transmite la verdad, esa verdad te hace libre. Querido, solo uno puede convencer. El Espíritu Santo no condena. Me explico. El Padre en el Antiguo Testamento era el que juzga. El trabajo del Espíritu Santo es el convencer. Y el trabajo del Hijo, Jesucristo, es el perdonar. El Espíritu Santo convence por situaciones, leyendo la Biblia. Por eso, cuando yo veo a una persona terca, complicada, una persona que no cambia de carácter, ahí comprendo una cosa, y es esto. Mire, querido oyente, todos nosotros, si eres cristiano, no importa de qué denominación, si eres cristiano, cristiana, un discípulo de Jesucristo, creyente, tiene que haber un proceso, una transformación en nuestro ser. Si no hay transformación, si no hay avance en nuestro ser como ser humano, cristiano, en el amor, en la compasión, en la paciencia, en comprender en todo, entonces yo estoy convencido que la persona no tiene una vida de oración. Déjame explicarte por qué. Porque el diablo te convence de los pecados de tu hermano. Pero el Espíritu Santo te convence de los tuyos. Siempre que tú veas más los pecados en otros que en tu propia vida, es porque en verdad no tienes una vida de oración. Porque tener una vida de oración significa tener el espejo de la realidad de su presencia del Espíritu Santo en nosotros. En los Salmos dice, en tu luz veré la luz. Yo no me lo puedo imaginar, es que es imposible. ¿Cómo una persona, diciendo que es cristiano, sigue con rencor, con odio, con rabia contra otro cristiano, otra persona? ¿Sabe lo que me da testimonio? Que no tiene vida profunda de oración. Porque cuando estás en la oración, el primero que es convencido de algo que no está mal, que no está bien, eres tú y yo. En la oración día a día recibimos corrección. El Espíritu Santo nos convence. Y hay cosas, lamentablemente, que solo se aprenden por dolor. Hay cosas que solo se aprenden por amor, pero
Porque Dios el Padre nos trata como hijos, no como esclavos. Lo peor que puedes hacer con tu hijo es de no traer corrección a su vida, de educarle. Ningún ser humano tiene la propia capacidad de educarse a sí mismo al principio de sus primeros años. Nos convertimos en salvajes. Si tú a un niño le permites todo, si tú a un niño le das todo, lo has deformado para toda tu vida. Los papás son los únicos que pueden traer educación a sus hijos. ¿Cómo? Con el buen ejemplo, con el buen trato, pero también protegiendo a los niños de ellos mismos. Si tú permites a un niño todo, es lo peor que puede pasar. Lo mismo que David. David, lamentablemente, su hija Tamar fue violada. Absalón mató a su hermano que violó a la hermana. Y Adonía pretendió coger la corona. La Biblia dice que David nunca corrigió a su hijo Adonía. Ten cuidado que por comodidad o por a lo mejor porque estás cansado, no educas a tus hijos. La educación es un trabajo de día a día. Como dicen los proverbios, acostumbra a tu hijo, a tu hija, de principio a los caminos del Señor cuando son niños, y cuando sean mayores nunca se apartarán de ellos. El Espíritu Santo nos convence. ¿Cómo? A cada uno de otra forma. El Espíritu Santo convence, pero esa forma de convencer no es simplemente que digas, sí, vale, de acuerdo. No. Cuando el Espíritu Santo convence, entonces tú dices, ahora comprendo. Es un convencer comprendiendo que lo hemos hecho mal. Él nos convence hablando a nuestra conciencia. Él nos convence hablándonos por la palabra. Él nos convence por personas y situaciones que vemos en la vida. Y si tú tienes una persona en tu familia que dices, no, pastor, es difícil, es terco, no quiero más, no quiero huir nada más. No, lo voy a explicar con un ejemplo. No hay nada mejor que explicar ejemplos verdaderos. Una mamá con su hijo me vino y me dijo, pastor, yo ya no sé qué decirle. No sé lo que decirle. No quiero huirme. Lo he intentado todo. Dice, siempre le hablo del Señor, pero Él no me quiere oír. Y le dije, hermana, vamos a hacerlo así. A partir de ahora, tú no le hables a tu hijo del Señor, sino al Señor le vas a hablar de tu hijo. Y ella me dijo, ¿cómo? Digo, atención. Cuando tú le hablas a tu hijo del Señor, ¿cómo termina la situación? Y ella dice, mal. Digo, vale. Me vas a hacer un favor. Ahora no le vas a hablar a tu hijo del Señor, sino ahora vas a ir al Señor y le vas a hablar de tu hijo. Y mira, allá, a los meses el hijo vino para hablar conmigo, puso su vida en la mano del Señor. ¿Por qué? En su entorno algo pasó.
uno de sus amigos falleció. Y eso a él lo dejó reflejar sobre su vida. Y él me vino y dijo, pastor, yo no quiero terminar así. Y hoy está sirviendo de todo corazón en la iglesia. ¿Por qué? Porque según Romanos 2:4, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo convence. Y si tú deseas que alguien en tu familia sea salvado, háblale al Espíritu Santo que convenza a esa persona. ¿Cómo? Sean por sueños, sean por situaciones. El Espíritu Santo tiene tantas formas de convencer a una persona. Déjale al Espíritu Santo hacer su trabajo. No pretendas hacer el trabajo del Espíritu Santo, porque Él convence. ¿De qué? De pecado. Porque no creen en mí, en Jesucristo, dice el Señor, y de justicia. Él te convence que Jesucristo terminó perfectamente su obra y que ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero Él también te convence del juicio. ¿De qué juicio? ¿Sobre el ser humano? No. Eso vendrá luego. Pero, no. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Los demonios y el mismísimo diablo odian al Espíritu Santo. Por eso han inspirado sectas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que solo es un viento, una influencia. Eso es puro diabólico. La Biblia dice que toda aquella persona, espíritu, que no confiese que Jesucristo vino en la carne, es el anticristo. Pero también ese mismo anticristo es el que niega que el Espíritu Santo es una persona. Interesante. Jesucristo vino en la carne. El Verbo se hizo carne. El Espíritu Santo está aquí. Y sabes, querido oyente, si de verdad quieres que tus hijos, tu familia, de verdad vengan a los pies de Jesucristo y se convierten de verdad, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede convencer, pero de una forma que lo comprendemos. Porque cuando uno es convencido por el Espíritu Santo, sabe profundamente de todo corazón que el Señor tenía razón. Por eso lo que yo hago para mi entorno, yo le pido al Señor que Él convenza a las personas, porque yo no lo puedo hacer. Incluso muchas veces, pregunta, querido oyente, ¿nunca hablaste con alguien y parece que cerró más su corazón? Vale. Cambia de estrategia. Cambia de estrategia. Un día lo aprendí yo pescando eso con mi amigo Carafo. Nos fuimos de noche a pescar. La verdad que no pescamos al principio nada. Porque como siempre me estaba contando historias, una historia tras la otra, una historia. Y los peces, de noche,
Si alguien está hablando por ahí, lo perciben más rápido que de día. Ahí no se acercó ni el tato. En algún momento ya hacía frío de noche, no habíamos pescado nada. Y de repente dijimos, mira, vamos a callarnos y nos vamos a otro lugar, unos 15 metros más para allá. Y no dijimos nada. Y esperamos. Y de repente pudimos pescar unas cuantas cosas. Algunas veces el silencio delante del ser humano, no delante de Dios, es una de las armas más fuertes que tenemos. Deja el Espíritu Santo, tú ora, pídele día a día, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú convences. Yo estoy convencido de todo corazón. Me acuerdo de una hermana embarazada y quiso abortar el bebé. Y me partió el corazón porque me lo dijo. Yo lo voy a hacer. Y yo no podía hacer nada. Pero entonces cuando ella se fue dije, momento, yo sí puedo hacer algo. Dije, Espíritu Santo, por favor, haz tú lo que nosotros no podemos hacer. Y pocos días después, esa hermana me llamó, se podía hablar de nuevo conmigo. Yo ya estaba temblando pensando que había abortado. Y ella me vino y me contó que recibió visita de su hermana con su, no sé si se llama en español, primo y de repente, o sobrino, perdona, sobrino. El sobrino saltó a sus brazos con 2 años. Y de repente dice ella, pastor, no, yo no quería perder este abrazo con mi hijo que estaba en mí. Y me dijo, yo sabía que si lo hago, voy a perder la posibilidad de abrazar a mi hijo como ahora a mi sobrino. Y dijo ella, hice la decisión que yo voy a tener ese bebé. Ese niño ahora está en la iglesia. El domingo me dijo, pastor, ¿cuándo me puedo dejar bautizar? Digo, la próxima vez que bauticemos, yo te bautizo. Sí, dice, pero solo usted, yo quiero que usted me bautice. Yo digo, yo te voy a bautizar. Yo te voy a bautizar, sí. ¿Sabías, querido oyente, que las leyes humanas casi no pueden salvar los bebés? Es el amor de Dios cuando una mujer o un hombre están convencidos que ese bebé es un ser humano. La ley nunca pudo cambiar nada. Es la gracia. La ley nunca convence. Léelo en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo que convence. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que el Espíritu Santo convence a las personas alrededor nuestra, a este país,
Porque cuando el Espíritu Santo convence, todos nosotros comprendemos que Él tiene razón. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje? Si tú dices, pastor, me encantaría recibir este mensaje sobre que el Espíritu Santo convence. Él no condena. El Espíritu Santo convence. Si tú dices, pastor, yo quiero oír de nuevo ese mensaje, que el Espíritu Santo convence. Él convence. El Espíritu Santo convence. Si tú deseas recibir este mensaje, y no solo eso, lo que me están viendo por YouTube, yo te recomiendo que entres en Facebook, en Instagram, a Facebook. Hoy llevo la camisa de Italia. Pretendo, como dijo Jesucristo, ir a todo el mundo. Pretendo siempre tener otra camisa de otro equipo, de otra nación, de otra ciudad. Si tú quieres este mensaje, o si tú dices, pastor, me encantaría que usted lleve la camisa de mi ciudad en Colombia, o de Nicaragua, o de Paraguay, o de México, o de Inglaterra, o de África, o whatever. Si tú dices, pastor, me encantaría que usted lleve esa camisa, que con esa camisa predica, ok. Todo el que desea este mensaje, coge tu teléfono. Todo el que diga, pastor, yo quiero que usted lleve mi camisa, vamos a hacerlo así. Desconozco tu ciudad, pero vamos a hacerlo así. Si tú me envías la camisa de fútbol, ya pronto incluso a ver si me traen la del Barcelona, que todavía no la he alcanzado. Yo me pongo todas las camisas, todas de tu ciudad, yo me las pongo para honrar tu país, tu ciudad. Si tú dices, pastor, yo le quiero enviar una camisa de mi país, de mi ciudad, ok. Acuérdate, XL, para que no haga mucho calor aquí en la cabina de transmisión, XL. Y si deseas el mensaje y enviar la camisa, escríbeme al número 629 614 174. Repito, 629 614 174. Repito, 629 614 174. Y acuérdate, es el Espíritu Santo el que convence, no nosotros. Nosotros hablamos, nosotros oramos, pero el que se mueve y actúa es el Espíritu Santo de Dios. Shalom, queridos.